Buenas noches. En el ciclo Música de Lobos de la Fundación Carlos El Mundo de Ori en colaboración con Onda Cádiz, vamos a tener hoy como invitado a Ramón Andrés para presentar su último libro, Filosofía y Consuelo de la Música, publicado por la editorial Acantilado. Tenemos el privilegio de conversar con uno de los sabios españoles de nuestro tiempo, aunque su actividad polifacética es más frecuente encontrarla en el periodo renacentista que en la época que le ha tocado vivir. Ramón Andrés es poeta, músico, traductor, investigador, filósofo, pensador y, en definitiva, incansable viajero por el pensamiento de la humanidad, quizás con el propósito de conocer de cerca los entresijos, contradicciones, dudas y aciertos de eso tan indispensable para vivir que llamamos cultura y arte. Ramón Andrés, navarro de 1955, es autor de numerosos títulos que navegan entre la poesía, el ensayo, la biografía y el manual de consulta, entre los que destacan títulos como Diccionario de Instrumentos Musicales, No sufrir compañía, Escritos místicos sobre el silencio, Semper Dolens, que es la historia del suicidio en Occidente, monografías sobre Mozart, sobre Johann Sebastian Bach, una estupenda sobre Claudio Monteverdi, que se subtitula Lamento de la ninfa, etc. Pero el libro que hoy nos convoca aquí, Filosofía y Consuelo de la Música, publicado, repetimos, por la editorial Acantilado, como la mayoría de los títulos, es un libro que cierra una trilogía, si se puede definir así, con El mundo en el oído, El nacimiento de la música en la cultura, y un diccionario monumental de música, mitología, magia y religión, que apareció en el 2012. Este volumen último, Filosofía y Consuelo de la Música, se trata de un volumen de 1150 páginas, desde las que el autor nos invita a acompañarle en un largo paseo por la antigüedad, a través no exactamente de la música, de la que quedan pocos testimonios sonoros, sino de los conceptos, reflexiones, pensamientos aproximativos, cábalas, disquisiciones, teoremas y polémicas que se han hecho de la música como misterio, arte, expresión, y sobre todo también en la última parte del libro como fenómeno físico acústico. Es una manera de interpretar el mundo según las leyes musicales y una interconexión entre la armonía, melodía, ritmos, tonos y modos con el movimiento del universo. Pues ahí se nos muestra desde las teorías órficas, desde Orfeo, hasta los enciclopedistas ilustrados del siglo XVIII, pasando por Pitágoras, Damón el Firme, Platón, Aristóteles, Plotino, Boecio, San Agustín, Rousseau o D'Alembert. Puede decirse que, como reza en su título, es un consuelo que el lector obtiene a través de la música, no evadiéndose de la situación que le ha tocado vivir, sino abriendo los ojos a un relato mayor donde la música y el pensamiento es motor y dinámica del propio corazón humano. Ramón Andrés, que ha vivido casi todo el tiempo en Barcelona, ha dejado hace unos años la gran ciudad para instalarse en Elizondo, la capital del Valle del Baztán, en Navarra, rodeado de árboles, de pájaros, de naturaleza, donde puede escuchar todos los sonidos de la misma.
Ah, bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias. Buscaste en este traslado refugio, consuelo o filosofía del vivir. Pues un poco de todo. La verdad, para mí ha sido regresar a los paisajes de mi infancia, de mi juventud. Veníamos con mis padres cuando yo era un niño, vivíamos en Pamplona. Yo estaba prendado de esta zona realmente muy hermosa, ¿no? Y la gente, cuando vives aquí, cuando estás aquí, te das cuenta de que la gente, su forma de ser, hacen todavía más bello el lugar. Así que estoy muy contento y contento de haber dejado atrás el ruido de la ciudad. Creo que ahora no podría ni siquiera vivir en una ciudad tan cómoda como es Pamplona, ¿no? Necesito esto que tengo ahora. Has escrito en un artículo que he leído no hace demasiado tiempo que decías que ha llegado el momento de ir hacia atrás para modernizarse. Explícanos, Ramón, cómo es el mecanismo de esa mirada que es precisamente la que tú echas en el libro, yendo hacia atrás para explicarnos un poco la vida y el futuro. Esto me ha costado algunas críticas porque algunos me han tildado de reaccionario. El paso atrás no es por una cuestión de nostalgia, es un modo de decir vamos a situarnos bien, a posicionarnos bien para ver la realidad y no dejarse llevar por esta centrifugadora en la que se ha convertido, ¿no? el presente. Yo creo que es necesario detenerse un poco ese paso hacia atrás, detenerse un poco para pensar y a ver qué hacemos en realidad. No podemos vivir entre tanta maquinación, entre tanta especulación y tanta improvisación. Yo creo que se piensa mejor todo desde un cierto reposo, ¿no? Y en medio de toda esa vorágine, de ese bombardeo del pensamiento y de la vida, centrándonos en el libro que presentamos, ¿por qué la música y por qué la filosofía como consuelo? En principio son dos disciplinas que andan por ahí perdidas de la mano de Dios y sin embargo han sido imprescindibles para que el ser humano se conozca a sí mismo y escuche quizás la mayoría, la melodía del mundo y de la naturaleza, a veces apagada por este ruido y este volumen de la propaganda, de la guerra y de la especulación. Así es, desde muy antiguo, yo diría que desde los orígenes, la música ha sido en las civilizaciones, los orígenes de las civilizaciones, la música ha sido una forma de consuelo, una manera de acompañar al ser humano, ¿no? Lo mismo que la filosofía cuando surge en Grecia, ¿no? Es una invitación a pensar qué es esto de la vida, qué es la existencia, qué papel tiene el ser humano en lo que ellos llamaban la física, en la naturaleza. Y, y nuestra condición mortal siempre ha sido un bajo continuo, por decirlo de algún modo, en todas las épocas. Además, es algo insuperado porque está permanente siempre. Ese temor a la muerte, el temor a la pérdida. Y ahí la filosofía ha tratado de explicar muchas cosas y la música de acompañarlas, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, ahora se me ocurre pensar que una de las primeras músicas de consuelo, pues surgieron cuando se inició la agricultura, hace 10.000 años, y eran las canciones de trabajo del campo, para hacer más llevadero el trabajo duro, ¿no? Y ya desde entonces nos acompañaba la música como apoyo, como consuelo, del mismo modo que se utilizó ya en Egipto como medio de curación corporal y mental también. Esa es una de las conclusiones que uno saca a través de la lectura del libro, desde mucho antes de los pitagóricos, incluso desde la, el pensamiento órfico, pues casi todos coinciden, incluso hasta algunos de los ilustrados coinciden en que la música no solamente consuela, sino que es un elemento de curación, de curación del alma y de curación del cuerpo, algo así como un antídoto contra la enfermedad, la melancolía, la sedia, el decaimiento y hasta la depresión, parece que se aminoran con la música, desde Pitágoras hasta Leibniz, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla de musicoterapia, pero Platón ya hablaba de los tonos y de la incidencia de las notas y de esto sobre los estados del alma. ¿Qué puedes decirnos de todo esto? Es cierto lo que comentas. La musicoterapia es una ciencia antiquísima, no es algo de ahora, porque armoniza la mente, armoniza el cuerpo. Eh, Todo el pensamiento de Platón en este sentido es deudor del pitagorismo. Y Pitágoras había aprendido matemáticas y astronomía con los caldeos, había estado con ellos, regresa a Grecia y pone en práctica esa idea de una armonía universal, de una armonía, lo que se llamaba, la que se llamaba armonía de las esferas, en la que todo, según la cual el universo está sostenido por unas proporciones matemáticas concretas y por unas ondas vibratorias concretas, que son notas musicales, y eso trasladado al microcosmos, al universo de cada uno, es lo que produce una sensación de equilibrio y de armonía. Y bueno, hoy nos puede parecer muy ingenuo, pero era una manera científica, a su modo, de entender el universo como una razón matemática, como una cuestión matemática. Y creo que ningún astrónomo actual podría desmentir la importancia de las matemáticas a la hora de concebir la idea que tenemos sobre el universo. Y efectivamente tenían los antiguos, pero también en Egipto, o sea, mucho antes que en Grecia, tenían la convicción, pero también la prueba práctica, ¿no?, de que la música calmaba. En el fondo, y pasando a Grecia de nuevo, el mito de Orfeo es un mito heredado de las corrientes chamánicas que había en el Cáucaso y que bajaban hacia el mar, los chamanes, que se desplazaban hacia el Mediterráneo, hacia Grecia. Por eso Orfeo es un dios tracio, porque Tracia está en el norte de la actual Grecia, y el chamanismo, ¿de qué se ayudaba para curar? Pues de la música, del ritmo,
de la intensidad del sonido. Y así que Orfeo es un dios, un semidios chamánico. Podríamos decir incluso, como se apunta en algunos capítulos del libro, en boca de algunos filósofos, que incluso la música como lenguaje fue antes que la palabra. Sin duda, la organización de los sonidos, el escuchar la naturaleza, sin duda, en principio no fue el verbo, fue el sonido, diría yo, ¿no? El ser humano en sus orígenes es alguien que ve, por supuesto, pero que sobre todo escucha, aprende a distinguir. Y el canto de los pájaros es perfecto armónicamente para nosotros, está en el origen de un modo de concebir el lenguaje. El lenguaje no solo musical, sino el lenguaje de nuestro pensamiento. Pensar que hace unos 30 años se descubrieron unas flautas en unos yacimientos de Suabia en Alemania que tienen 45.000 años. Lo importante de estas flautas es que tienen orificios para tocarse, para ser digitados. Eso indica una idea primera de melodía, de dibujo narrativo. Y esto indudablemente ha condicionado, la forma de un lenguaje que en aquellos tiempos era de un lenguaje oral, quiero decir, era muy primitivo, eran unas fonaciones muy primitivas, su lenguaje nada tenía que ver con el nuestro, ¿no? Me refiero de nuestros lejanísimos antepasados. Sin duda la música ha marcado el ritmo mental para que el lenguaje oral tuviera la forma que tiene hoy. Es verdad que la música fue postulada por Orfeo como reflejo de la creación. Y se puede decir que el músico tracio empleó su arte para conseguir que la naturaleza y el interior del ser humano coexistieran en equilibrio. De ahí yo creo que viene la armonía, que en la antigüedad es un concepto más que una disciplina tal como la entendemos ahora. Pero cada uno nos recomienda huir. Por ejemplo, Plotino nos recomienda huir de lo que disuene y de lo que carezca de unidad en los cantos y en los ritmos. Y hasta Schelling piensa que la desarmonía es la pérdida de unidad, según lo dices en la página 1108. Y pregunto, ¿no responde todo esto a una visión un tanto conservadora de la música, puesto que yo creo que la disonancia, el atrevimiento, la superación de los límites señalan caminos nuevos y desconocidos para el arte y la expresión musical y la expresión humana en general? Y yo sé que tú eres un gran amante de la música de tu tiempo. Sí, a mí la música contemporánea me fascina, he aprendido mucho de ello, también del arte contemporáneo. La música me ha abierto espacios mentales que yo no conocía, por su ausencia de narratividad, por su investigación en los planos del sonido, por tantas cosas, ¿no? Pero yo no diría que lo que comentaban los antiguos o lo que interpretaban los antiguos fuera, desde nuestro punto de vista, ¿no? Conservador. Para ellos la unidad, la unión era una fuente de equilibrio. Simplemente eso, la unidad del pensamiento, la unidad incluso de una comunidad. Para ellos eso suponía una fuente de armonía que efectivamente, como bien has dicho, nada tenía que ver con el sentido de armonía que
adquirido después en la música clásica, vamos a llamarla así, ¿no? Pero ellos perseguían la unidad porque estaban en un mundo con una discordia no menor a la nuestra, a su manera, ¿no? Eran civilizaciones que estaban aprendiendo el mundo, aprendían el mundo. Y era muy importante para ellos esa idea de unidad. Incluso la palabra universo significa todo hacia el uno, ¿no? Porque el uno es la calma, la paz, el equilibrio. Y la música del arte contemporáneo que vino a romper, sobre todo, más que una manera de pensar, una manera de contar, de narrar. Y en eso ha sido muy importante, claro, la música contemporánea. Pues en estas más de 1000 páginas, Ramón Andrés establece un fluido y colosal diálogo con el pasado, pero finaliza en el siglo XVIII, justo cuando Beethoven todavía no había dado de sí todo lo que tenía que decir. Sucede antes del Beethoven maduro. ¿Es una cuestión de espacio o tendremos que esperar a otro libro? ¿Por qué? ¿Por qué te detienes en el siglo XVIII? Me detuve en el siglo XVIII de manera premeditada, porque a partir de los enciclopedistas, a partir de Hegel, es decir, a partir de Beethoven, ya hay muchísimo escrito sobre música y filosofía. Anteriormente también, pero es mucho menos conocido mucho menos conocido para la gente, para el público. Yo creo que habría sido quitarle valor al libro o redundar, volver a pasar, por ejemplo, por Nietzsche, por Kierkegaard, pasar por Theodor Adorno. Todo esto está muy documentado. Es una información que ha corrido mucho, muy importante, y yo pretendí hacer lo contrario, el viaje, el camino hacia atrás, ¿no? Pues estamos llegando ya al final de esta conversación, y ya que en el libro se habla de la palabra y de la música, el ritmo y la sonoridad de las palabras son quienes les da sentido a la poesía, como decía tu admirado Novalis. ¿Qué te parece si nos lee algunos de los versos tuyos que forman parte de tu último poemario que acaba de salir en la editorial Hiperión con el título Los árboles que nos quedan? Un denunciante título y precioso también y lírico. Y así ponemos punto final a esta conversación. Gracias, Ramón. A vosotros. Pues voy a titular un poema que se titula Lo cotidiano, y es un poco lo cotidiano de lo que se vive aquí, ¿no? Entre montañas y prados. Bajan 3 yeguas por la rampa del camión, entumecidas y después ligeras. Me han hecho pensar en el lenguaje. No es que siempre hable de bosques y de granjas, de animales y escarchas. No tengo otra, es lo que se vive en el valle, aquí donde la lluvia nunca es nueva. No es de hoy, aunque esté cayendo ahora, viene de muchos años atrás, de siglos que han amontonado musgo y generaciones con mujeres que tienen sombra de casa y les nacen hijos en forma de herramienta. Los libros, la escritura, son para la noche, así lo dice Maquiavelo. Es cuando hablas con los muertos que enseñan a vivir, a morir. Hacen la fosa liviana, la escribes, la imaginas con una piedra encima y basta. Entiendes mejor el tiempo.
y el hablar que fuiste.